Buen día, mi nombre es Lorena Velázquez. Conocí la palabra del Señor, que desde pequeña me empezó a llevar mi abuela a la iglesia, porque me quedé muy pequeña, huérfana. Tal vez así, con frecuencia iba a la iglesia. Así en más, fui creciendo. Después me independicé y de ahí me fui a vivir independientemente y me alejé de la palabra de Dios. Me casé. Y en el 2014 me quedé viuda, tal vez así literalmente cambió mi vida, y entonces fue una bisagra en mi vida, y de ahí empecé a buscar de vuelta la palabra del Señor porque me había alejado mucho tiempo. Cuando murió mi esposo, ahí literalmente fue una necesidad tan grande de buscar a Dios, y esto me pasó hace 2 años. Sé que nuestro Señor es nuestro Salvador y confío en Él, y estoy acá ahora presente. Por eso quiero ser bautizada y servir al Señor con todos mis hermanos. Amén. Buenos días, soy Victoria Costa, soy de Brasil. Y bueno, yo empecé a ir a la iglesia, asistir a una iglesia desde niña, así con 11 años más o menos. Y en marzo de 2012 yo fui bautizada en mi ciudad, algunos meses después de mi mamá y después de mis hermanos también, pero todavía no conocía al Señor Jesús, todavía yo no fui salva. Y bueno, mi vida era una vida como muy triste, yo tenía muchos pensamientos a veces hasta de quitar mi vida, y bueno, fue difícil, pero el Señor me salvó. Y bueno, un día fui regalada con un devocional de una amiga y empecé a tener relacionamiento con la Biblia y conocer a Jesús, mi Salvador, la verdadera alegría de mi vida. Y hasta hoy el Señor insiste en mí. No es que hoy no tengo tristeza a veces o no tengo ansiedad, esas cosas, pero yo tengo seguridad de mi salvación y yo conocí la verdadera alegría que es Cristo Jesús. Él de verdad me salvó de todo, y todos los días yo miro a Él y miro a la palabra de Dios y veo la misericordia y la gracia de Dios como un regalo, porque de verdad yo no merecía. Yo pasé muchos años yendo a la iglesia y trabajando en la iglesia, pero de manos con el pecado, y cuando conocí de verdad a Cristo, yo comprendí que debería me arrepentir de todo esto, y bueno, Él me salvó. Y bueno, la iglesia bautista de Caballito, yo la conocí en un momento muy desafiador de mi vida, porque dejé mi familia, estuve lejos de mi padre, que nunca pasó en mi vida, soy muy apegada a ellos. Y bueno, la iglesia de Caballito fue un regalo para mí de Dios, y estoy muy feliz por estar acá, y quiero ser miembro de esta iglesia porque es una iglesia que valora la palabra de Dios, y bueno, quiero seguir aprendiendo de Dios y sirviendo a Dios en esta iglesia con estos hermanos. Entonces, gracias. Mi nombre es Oscar. Cuando comencé a buscar a Dios, no pasaba un buen momento en mi vida. Tenía problemas de salud en la familia. Ocurría a una capilla que se encuentra en mi trabajo, pero bueno, al no conocer la palabra de Dios, me encontraba vacío, sin respuestas. En mi familia tengo a mi madre, Clidi, que es miembro de la Iglesia Bautista de Caballito. Pero bueno, yo la acompañaba hasta la puerta de la iglesia, no entraba, y la volví a buscar cuando terminaba el culto. Hasta que llegó un domingo que entré a la iglesia y la acompañé a mi madre. Hicimos el culto y la escuela. Me acuerdo perfectamente que al finalizar el culto, el pastor Hugo Espósito nos hace una pregunta. Y él nos dice: en esta mañana hemos recibido la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida? Y verdaderamente ese mismo día quise levantar mi mano y entregarme a Jesús. Pero bueno, por vergüenza no pude. Nos faltó pocos domingos y bueno, un domingo de Pascua, de Resurrección de Jesús, vuelve a hacer la pregunta al pastor y bueno, decidí levantar mi mano. Fue un momento muy emocionante. Conocí a varios hermanos de vista y bueno, fue muy emocionante. Realicé el discipulado y bueno, y ahí comencé a comprender la palabra de Dios.
de mi arrepentimiento para con Dios, ¿no? Y la fe que tenemos en Jesucristo. Mi decisión de bautizarme es porque quiero pertenecer a la familia de Dios. Quiero seguir aprendiendo de su palabra para poder obedecerlo, amarlo y ser un discípulo de Jesús. Mi nombre es Marcela y quiero contarles que siempre que alguien me preguntaba cómo conocía al Señor, mi respuesta siempre era: yo crecí en una iglesia. Me bauticé a los 15 años, no había una sola actividad en la iglesia en la que no participara, pero hoy me doy cuenta que, como dice la Biblia, solo había oído al Señor de oídas, mis ojos aún no lo habían visto. En la plenitud de mi vida me perdí, me alejé del Señor, tomé muchas malas decisiones y desperdicié mi juventud. Tuve una gran mentora que fue mi mamá. Ella siempre oró por mí, lloró conmigo, lloró a causa mía, pero nunca dejó de hablarme del Señor. Y yo sabía que mi vida tenía que cambiar, pero era más el conocimiento de que estaba haciendo las cosas mal. No tenía una necesidad en mi corazón real de cambiar. Llegó un momento en el que perdí todo lo que era importante para mí en ese momento. Me quedé sin trabajo, me separé y mi mayor pérdida fue la de mi puntal, mi mentora. Perdí a mi mamá y toqué fondo. Y cuando toqué fondo encontré al Señor. Ahora sí podía decir que no solamente lo había oído de oídas, sino que también podía verle. Pude sentir su mano sosteniéndome en cada paso de mi vida y sobre todo pude sentir su perdón de todo lo que había hecho. Tuve conciencia de mi pecado, tuve conciencia de las cosas que estaba haciendo mal y tuve la enorme necesidad de enderezar mi camino y de volver a Él. Estuve muchos años viviendo como el hijo pródigo y cuando por fin volví a los pies del Señor, realmente puedo decir que sentí su fidelidad en mi vida. Pude sentir su amor, su misericordia y pude sentir cómo me amaba a pesar de mí y cómo me ama eternamente. Me gusta mucho Efesios 2 porque habla de estar muertos en el pecado, habla de perderse en las corrientes de este mundo, pero también habla sobre el amor de Dios, sobre el perdón y sobre su misericordia. Hoy puedo decir que soy salva por gracia, porque sé que el Señor me dio otra oportunidad y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando era chica en la iglesia cantábamos un corito que decía: me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Y realmente a mí me hace bien encontrarme con esta congregación, pertenecer, ser parte, fortalece mi corazón. Lo necesito, me hace feliz y además quiero pertenecer a esta iglesia porque quiero servir al Señor en la iglesia y fuera de la iglesia. Mi nombre es Angélica, nací en Corrientes, en una familia católica. Leía muy poco la Biblia, pero no entendía nada y no tenía nadie que me enseñe. Hace varios años vine a vivir a Buenos Aires. Vine a Caballito y conocí la iglesia baptista de Caballito. Venía los domingos a las reuniones, participaba, pero me sentaba bien atrás y siempre me iba rápido, cosa de no tener contacto con nadie. Después pasé por situaciones difíciles y me alejé de la iglesia, me alejé de orar, de pedir, me alejé de todo. Tuve mucho tiempo sin venir a la iglesia, hasta que en el 2022 o fines de 2021 regresé, seguí viniendo todos los domingos y hace unos meses en una prédica que dijo el pastor si alguien quería recibir a Cristo como su Salvador, yo sí quería, pero no podía levantarme, no podía levantar la mano por vergüenza, no me animaba y pedía ayúdame, ayúdame y no podía. Cuando terminó la reunión salí, le busqué a la hermana Silvia y le dije quiero seguir a Cristo, quiero saber todo de Él. Y ahí entregué mi vida completamente a Cristo
y ahora puedo pedir perdón, orar y perdonar. Quiero ser bautizada en esta iglesia y también quiero ser miembro de la iglesia para seguir a Cristo y poder ayudar donde me necesiten y estar con mis hermanos, ayudando. Este es mi testimonio. Yo siempre creía en Dios, pero Dios no era una presencia constante en mi día a día. Tampoco conocía mucho de su palabra. Un día conocí a un evangélico que empezó a hablarme de Dios, a enseñarme, y aunque al principio fui reticente, poco a poco fue creciendo en mí una avidez por conocer cada vez más, por tener esa sabiduría y ese gozo en mi corazón. Durante la pandemia tuve una dura prueba. Mis padres se enfermaron gravemente y clamé a Dios, le pedí, le rogué, y Dios, que ya había preparado su morada en mi corazón, me respondió y confirmó que me estaba escuchando. Mis padres sanaron y yo, que los había cuidado, no me enfermé. Doy gracias a Dios. Entonces empecé a leer más la palabra, a escuchar predicadores y a entender cómo es tener una relación íntima con Dios. Y necesité una iglesia y el Señor me trajo hasta acá. Ahora sé que soy su hija porque acepté a Jesús en mi corazón. Dios me sostiene en la vida y guía mi camino. Quiero ingresar a la iglesia para fortalecer mi vida espiritual, para tener un lugar y poner en práctica la comunión fraternal y ejercer los dones que el Señor me dio.